Sache Mojos. Ejamipco meme noviono. Buenos días, señoras. Ejamipco tata noviono. Buenos días, señores. Nuestro saludo, como es habitual, en el idioma mojeño trinitario. Les anunciamos nuestros principales titulares, podemos decir, hoy en la edición cultural. Sobre la fundación de Loreto tendremos algo de su historia. Otro pasaje repasa la también historia de Piso Firme, aquella población en la frontera con Santa Cruz. La cacique de Piso Firme visitó al gobernador del Beni. Preparan un inventario del patrimonio cultural de Trinidad. Tendremos el acostumbrado sector de los hitos del calendario histórico regional. Y del rincón poético elegiremos una pieza singular para ustedes. ¿Están preparados? ¿Listos? Para arrancar aquí, Sache Mojos. El origen de Piso Firme. A propósito del conflicto por los límites entre Beni y Santa Cruz, la historia de la comunidad Piso Firme es también motivo del asunto. Piso Firme se ha convertido en un símbolo para ambas partes, para Beni y para Santa Cruz. En este sentido, destacamos aquí el artículo escrito por el abogado Mauricio Paz Barberí, que a la sazón es presidente de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos del Beni. El artículo es amplio. Aquí compartiremos algunos párrafos de ello. En la primera parte de su artículo titulado Piso Firme en la historia, la cartografía y las leyes, Mauricio Paz señala un primer aspecto. Fundadores originarios de la etnia Baure. La población de Piso Firme, dice Mauricio Paz, está emplazada en un antiguo asentamiento de familias Baure, que es la etnia dominante de la zona, que fijaron su estancia en una loma natural en razón a las inundaciones, nombrada esa población como Piso Firme. Como se observa, dice él, en el mapa de la provincia Itenes de 1856, mapa que fue utilizado para la promulgación del decreto del 22 de julio de 1856 que crea la provincia de Magdalena, el poblado, pequeño poblado de Piso Firme, se encuentra en las inmediaciones del río Paraguá. De ese dato cartográfico se puede extraer un primer aspecto significativo. Piso Firme tiene una existencia 49 años antes de lo referido por las autoridades cruceñas, porque resulta que a comienzos del siglo XX, luego de la Guerra del Acre, muchos empresarios gomeros, obligados por el conflicto, migraron hacia la provincia Itenes, donde se habían encontrado árboles de goma de alta pureza también. Estos empresarios se asentaron en los pueblos ribereños del río Itenes y de sus afluentes, como Remanso, Cafetal y Piso Firme. Consecuencia de este hecho, el pueblo de familia Baure, de Piso Firme, fue convertido en un puerto para el rescate y el comercio de goma. Es decir, concluye Mauricio Paz, Piso Firme fue inicialmente emplazado como hábitat de familias Baure y luego como puerto de extracción de goma de los empresarios cruceños. Segunda parte de su artículo. Mauricio Paz dice, primera oleada migratoria cruceña. En 1905, en el marco de las políticas colonizadoras de los gobiernos liberales del gobierno nacional, se promulgó la Ley de Tierras Baldías del Oriente el 16 de octubre de 1905. Con ello se fortaleció la migración cruceña en el Beni. En ese contexto es que los residentes cruceños en Piso Firme realizan una refundación, fijando como fecha el 24 de septiembre, añorando su tierra natal cruceña. Lo importante de este hecho legislativo e histórico, dice
paz es la comprensión que la fecha del 24 de septiembre de 1905 determina el afianzamiento cruceño en tierra veniana y no la fundación de Piso Firme. 71 años después, en el censo de 1976, se reporta que la provincia de Itenes cuenta con una población de 13.070 habitantes. De esa cantidad, Piso Firme aporta con una población de 100 habitantes. Es decir, que en el censo de 1976 se levanta información sobre la población de Piso Firme en la jurisdicción correcta, la provincia Itenes del Beni. El artículo de Mauricio Paz tiene un tercer aspecto. En el año 1987, el Instituto Geográfico Militar, instancia técnica del Estado, inicia trabajos demarcatorios entre Beni y Santa Cruz. Cuando el trazo había pasado la cazuela Chapacura en las riberas del Río Blanco a comienzos de los años 90, la dirigencia cruceña confirmó que Piso Firme estaba al norte de la línea geodésica que hace la separación, es decir, dentro del territorio veniano. Esta parte es importante según la percepción de Mauricio Paz, que añade algo relativo a los trabajos de la Comisión Mixta Técnica. Casi 20 años después de 1980, en el año 2006 y también en el 2007, Beni y Santa Cruz instalan la Comisión Mixta Técnica para realizar el trabajo conjunto de concluir el trazo de demarcación suspendido en los años 80. En razón al trabajo de dicha comisión mixta, se firman las actas de conformidad entre ambos departamentos. Queda pendiente uno de los 5 puntos que orienta el trazo de la división entre los dos departamentos y que años después fue conciliado. Por tanto, los límites como el trazo están definidos, dice Mauricio Paz. El trazo establecido en coordenadas ha sido oficialmente incorporado al Sistema de Información de Organización Territorial por el Viceministerio de Autonomía. Oficialmente, el Viceministerio reiteró lo que la historia, la ley y la cartografía ya señalaron. Piso Firme es y siempre será veniano. Esto lo relativo a la historia de Piso Firme que señala un documento firmado por Mauricio Paz Barberí, publicado en las redes sociales. Seguimos en Sachemojos. Cacica visita Trinidad. Cacique es el término para este cargo para el hombre. Cacica es el término utilizado para la mujer que ejerce ese cargo, término del diccionario español. Cacique es jefe de un grupo indígena. En Piso Firme es cacica Hortensia Gómez Peña. Ella ha sido protagonista en los días previos al Censo Nacional del 2024. Tiene autoridad la señora en Piso Firme. Con ese liderazgo logró que el Viceministerio de Autonomías les conceda el censo en Piso Firme a través del INE Santa Cruz. Pocos saben que la cacica Hortensia estuvo en el Beni el año 2023. Estuvo en Trinidad. Estuvo y se reunió con el gobernador del Beni. Fue el 7 de marzo del año 2023. 3 periodistas de Trinidad fueron testigos de su entrevista con el gobernador del Beni. Uno de ellos fue el periodista del programa Panorama Informativo. Hemos pedido licencia a este programa, Panorama Informativo, para hacer una transcripción de lo que declaró la señora Hortensia Gómez Peña y dijo ante el gobernador Alejandro Unzueta en Trinidad, en marzo del año 2023. Cito la declaración. Aprovechando la ocasión, no quería dejar de lado el visitar aquí al gobernador, porque siempre la gobernación del Beni, a Piso Firme, en los momentos más difíciles, siempre nos ha apoyado, en una u otra forma,
y especialmente en la pandemia. Sigue diciendo la señora Hortensia Gómez Peña. No quería pasar directo a mi comunidad sin antes conocerlo, se dirige al gobernador, y personalmente agradecerle porque siempre, con un granito de arena, siempre nos han apoyado en los momentos más difíciles. Sigue diciendo la señora Casica. Siempre los gobernadores de acá, del Beni, se han preocupado por Piso Firme. Cualquier ayuda que hemos necesitado, la han aceptado y espero que acá el gobernador se interese por Piso Firme y la comunidad tiene intereses. Estas frases corresponden a la señora Hortensia Gómez Peña, cacica de Piso Firme, que entonces dijo que Piso Firme tiene 500 habitantes, que allí viven 150 familias. Lo dijo, insisto, ante el gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, un 7 de marzo del año 2023, un año antes del censo. Sus palabras, grabadas por un periodista del programa Panorama Informativo, pueden escucharse en la internet. El gobernador le dijo que fue agradable recibir su visita de la población de la Casica del Piso Firme, que está en la frontera con Santa Cruz. Interesante. Ustedes, insisto, cualquiera puede chatear, navegar en la red internacional, en la internet, y encontrar las imágenes y la voz en audio de la señora Hortensia Gómez Peña. Hemos cumplido esta parte de la historia. Y a propósito de la provincia de Itenes, Sache Mojos, el programa de radio, se escucha en Radio Baures, en la población de Baures, ese municipio que está en el sudeste del departamento del Beni. Seguimos en Sache Mojos. La manipulación de los mapas. En febrero de 2024, la Gobernación del Beni planteó la expulsión de una ley del ordenamiento jurídico nacional. Se trata de anular la Ley Nacional 846 que modifica el límite entre los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. Los cambios introducidos en esa ley influyen en la separación de los territorios de Cochabamba y Beni, y es ahí donde se apunta con este pedido de la gobernación. Pedido que se justifica en el conflicto de límites entre Beni y Cochabamba. Esta introducción teníamos necesidad de hacerlo para leer a ustedes una parte de un documento histórico, aunque es de 1995. Este documento es parte de una conferencia que ofreció el ingeniero Jesús Dávalos Mendoza en La Paz, en el Centro Cultural Mojos, Centro de Residentes Benianos en La Paz. Esa charla fue ofrecida por Dávalos en su calidad de asesor técnico de la Comisión de Estudio de Límites del Beni, dependiente de la entonces prefectura. En su charla, el ingeniero Dávalos hizo mención al origen del conflicto territorial entre Beni y Cochabamba. Y entonces recogemos este documento. Diferendo limítrofe Beni-Cochabamba. ¿Cómo nació este problema? Dice Jesús Dávalos. Ese año, 1844, comienzan por cuestionar la legítima posesión del Beni sobre la aduanilla de Paracti. Es una comunidad que está al norte de Cochabamba. Después, en 1851, un ciudadano de Cochabamba, don Matías Carrasco, ejercía como prefecto del Beni y desde ese cargo escribió una larga carta al presidente de la República, era don Heliodoro Villazón. En esa carta, Matías Carrasco demostraba, a su manera, que debido a la inmensa distancia que separa la capital del Beni de la región de Yuracarés, era necesario desagregar esa comarca porque la separaba 150 leguas de comunicación. En cambio, la prefectura de Cochabamba distaba solo
36 leguas a Yuracarés, por lo que proponía que se desmembre toda esa región del Beni para cederla a Cochabamba. 3 años después, mediante decreto el 10 de junio de 1854, en territorio beniano se crea para Cochabamba la provincia del Chapare, decreto que en su artículo primero dice, textual, cuyo distrito formarán las montañas de Corani, del Espíritu Santo y de Yuracarés, que sirvió de barrera momentánea a la ambición, ya que lo que ellos buscaban era el oro que se había descubierto en aquellas montañas. Dice todavía don Jesús Dávalos. Hasta finales del siglo pasado, siglo antepasado para nosotros, no hubo ningún problema, pero a principios del presente siglo XX vuelve nuevamente a despertarse la geofagia cochabambina y a instancias del presidente Eliodoro Villazón, un cartógrafo de nombre Luis García Mesa, muy bueno por cierto, dice Dávalos, comienza a manipular los mapas de la República y hace 3 o 4 mapas diferentes, todos ellos trasladando de forma caprichosa y arbitraria el límite interdepartamental Beni-Cochabamba. En estos mapas que no son oficiales, comienza a aparecer aquel membrete que a partir de ellos es colocado en todos los mapas. Hasta hoy todavía persisten aquel erróneo y atrabiliario rótulo de límite interdepartamental no definido, que comienzan a abrirlo cada vez más. En su charla ante el Centro de Residentes Benianos en La Paz, Dávalos continúa. En 1914, cuando la discusión entre dos departamentos hermanos que se habían sentado a discutir como corresponde los derechos de cada uno, y habían logrado por consenso elaborar un proyecto de ley, aparece el senador Vázquez de Cochabamba para cuestionar ese derecho que tenían estos dos departamentos en definir de la mejor manera sus límites. Vázquez cuestiona el proyecto de ley interponiendo un presunto derecho expectaticio de Cochabamba, cuando en realidad nada tenía que hacer ese departamento, pues la discusión era entre Beni y Santa Cruz. Tal actitud fue refutada por varios senadores y diputados cruceños y benianos. En 1930, el señor Mariano Saucedo Sevilla dicta una célebre conferencia sobre jurisdicción mojeña. Con la guerra del Chaco se calman los ánimos. Luego viene el decreto del 3 de diciembre de 1937, en el que el presidente Bush, Germán Bush, crea 2 provincias benianas. La provincia Vallivián, dividiendo la provincia Yacuma en 2, y la provincia Marván, que después se llamó Mojos, dividiendo la provincia Cercado también en 2. Nada ocurre hasta que en los años 50 se realizan exploraciones petrolíferas en los campos de Mojos. Varias empresas petroleras extranjeras obtienen contrato, concesión y en las áreas que después se van a graficar. Este mapa no lo hemos visto. Mientras tanto, los benianos no sabían de la importancia y trascendencia de las exploraciones petroleras. Y no podemos alegar que no tuvieron conocimiento, porque las solicitudes fueron inscritas en derechos reales de Trinidad. Más o menos 30 concesiones que se dieron entre 1957 y 1969. Las empresas tenían su sede en Cochabamba y entonces ellos estaban alertados y sabían de los resultados que se iban obteniendo paulatinamente por las exploraciones. A principios del siglo XX, habían comenzado a elaborar su tesis de expansionismo doméstico que fueron paulatinamente afinando, lo cual hacen explícita en 1968, que llega a su clímax en 1973, cuando el Beni ya tenía un comité cívico que sale al frente y exige que se respeten sus derechos. Sobre la arremetida de 1973 vamos a dejar para otro programa. Pero entre tanto, este es el documento que leyó una parte el ingeniero Jesús Dávalos Mendoza en ese seminario en la ciudad de La Paz, noviembre de 1995. Documentos que
tienen relación con esto de los límites que defiende el Beni en su región sur, en la frontera con Cochabamba. Seguiremos en otro momento sobre estos temas de límites. Seguimos nosotros en Sachemojos. Inventario del patrimonio trinitario. La cultura de un pueblo se refleja de diferentes formas. Las edificaciones, la literatura, las danzas, la música, las costumbres, las tradiciones, todo eso es cultura. Es lo que cada grupo humano tiene acumulado y que dejamos o deja ese grupo a la siguiente generación. Es, en otras palabras, la herencia cultural. A eso le llamamos patrimonio cultural, en todos los casos. A nivel individual, como ejemplo, podemos decir que nuestro patrimonio familiar es el valor que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, sobre diferentes cosas, sobre diferentes asuntos. Esos valores los tenemos en comunidad social. Dicho esto, queremos informarles que está en marcha un plan para hacer un inventario del patrimonio cultural material de la ciudad de Trinidad. Es decir, un recuento de todo lo que son los valores de la cultura trinitaria material, algo físico, tangible. Material se refiere a los edificios, las casas, las construcciones que se consideran valiosas en la cultura. El inventario será realizado en abril, a partir de abril, por el Plan Mojos, un programa de actividad cultural ejecutado por la Gobernación del Beni, las alcaldías de San Javier, Loreto y San Ignacio, y este asunto fue anunciado por personeros del Plan Mojos, en un acto realizado en la Universidad del Valle, Univalle, la semana recién pasada. Pretenden realizarlo durante el mes de abril. Con el inventario se hará un registro, una clasificación, y también se podrá después hacer la protección, la conservación, la difusión y la custodia de sus sitios, de los sitios y los monumentos que se establezcan. ¿Cómo lo establece? Eso se hará porque así lo establece la Ley Nacional 530 promulgada en el año 2014, hace ya 10 años. Esa información será utilizada para fortalecer la identidad cultural de Trinidad. Del patrimonio y la religión. El patrimonio de un pueblo es la herencia cultural de sus antepasados. La herencia es lo que hicieron los antiguos habitantes de cada pueblo donde vivieron. Lo que hicieron antes se transmitió a la actual generación. Lo que hacemos hoy será conocido por la próxima tanda. Esta temporada, durante la Semana Santa Católica, muchos han visitado las iglesias. Esos templos son construcciones nuevas, pero varios fueron levantados en los sitios donde comenzó la evangelización colonial española, es decir, hace 300 y pico años. Sobre el tema, un libro recoge parte de la historia de las construcciones religiosas en Trinidad. Trinidad es la segunda misión jesuítica del antiguo Mojos, de la antigua provincia colonial de Mojos. El libro es resultado de un trabajo realizado en la Universidad del Valle, Univalle de Trinidad. De ahí hemos recogido algunas partes que nos cuentan antecedentes de esas iglesias. Y queremos empezar en la página 26, donde se refiere sobre la cruz colocada en el ingreso de la actual Catedral de Trinidad. Cruz del atrio de la catedral. La cruz, dice el documento, que se encuentra hoy en el atrio de la Catedral de Trinidad es la misma que una vez se encontró frente a la primera iglesia jesuítica, antes de que esa fuera derribada y construida en su lugar la que tenemos hoy en día. Está ahí la cruz
para recordar la consagración del pueblo de Jesucristo y data de 1900. Esto dice el documento de Univalle. La Catedral de Trinidad, por si acaso, se construyó desde 1924 y se concluyó en 1932. Sigamos. En la página 25, este documento explica sobre la cruz misional de la época jesuítica en la misión, en la reducción de Trinidad. Y dice: la cruz es el principal elemento que se yergue en el atrio de los templos o en el centro de la plaza central de los pueblos que fueron de origen jesuítico. La historia eclesiástica de lo que hoy es el Beni se inicia con el ingreso a Mojos de los padres jesuitas Pedro Marván, Cipriano Barase y el hermano José del Castillo en fecha 29 de junio de 1675. 7 años después, el 25 de marzo de 1682, se funda Loreto, primera misión jesuítica en Mojos, donde se erige la primera cruz misional. 4 años después, el domingo 9 de junio de 1686, se funda la segunda misión mojeña en la advocación de la Santísima Trinidad, donde lo hacen en el sitio denominado Sillaboco, a orillas del río Mamoré, que debido a las continuas inundaciones se trasladó al sitio actual, a orillas del arroyo San Juan, conservando la misma estructura, dice el documento. Esta cruz es la última que queda, que marcaba los límites del área central utilizada con fines sociales y religiosos. En abril de 1998, debido a las inclemencias del tiempo, se deterioró esa antigua cruz jesuítica y fue cambiada por la actual, que fue tallada en la carpintería del señor Gerardo Arancibia y puesta en el mismo lugar donde se alzaba la anterior. Como todos sabemos, la misión jesuítica de Trinidad fue fundada por Cipriano Barase con indios. Indios fueron los habitantes de Trinidad por 200 años. Los carayanas, los blancos, eran los sacerdotes, eran los españoles, muchos soldados, y mestizos, los soldados enviados desde Lima y otros pocos desde Santa Cruz. Los indígenas en el pueblo misional original tenían acceso directo y permanente a la iglesia. La reducción era indígena. Sobre lo sucedido con los indígenas en la misión de Trinidad, en la página 23, este libro, publicado por Univalle y también por la Alcaldía de Trinidad, señala lo siguiente en su página 23. Cuando el levantamiento indígena conocido como la Guayochería, 1887, se produce el primer desplazamiento de los indígenas de las manzanas del centro de Trinidad hacia la periferia. Durante la primera mitad del siglo XX estaba ubicada en la calle Melitón Villavicencio, entre Manuel Limpias y Sucre. En la década de los 50 se produce el movimiento indígena de carácter religioso en busca de la Loma Santa, que provoca un éxodo que es aprovechado por los carayanas para expropiar los terrenos que estaban en el centro de Trinidad. A raíz de las grandes inundaciones y la expansión de las estancias ganaderas, se produce el fenómeno inverso. Dice este documento: los indígenas retornan a los barrios periféricos de Trinidad y vuelven también a conformar su cabildo indígena. En los primeros años de formación del actual cabildo, no contaban con una sede propia para sus reuniones, sus celebraciones, sus fiestas patronales, por lo que tenían que reunirse en la vivienda del corregidor de turno. Estas primeras autoridades, estos corregidores fueron Valentín Semo, Doroteo Ramos, Miguel Noé y otros. Este último, Miguel Noé, en 1968, gestiona ante la alcaldía municipal la adjudicación de un terreno y obtiene un manzano que fue expropiado al señor Adrián Suárez y se transfirió al Cabildo Indígena. ¿Quién hizo esto? El alcalde era don Hernán Dorado Claros.
El terreno fue parcelado equitativamente por comunidades que estaban con grupos ya en Trinidad. San Pastor, Asunta, Buen Jesús, Buen Retiro, Boibo, Rosario, también Fortuna, San Pedro, Santa Rosa, San Bartolo, San Mateo. Según este documento, la primera infraestructura que se llega a construir para celebrar las fiestas en el Cabildo consiste en una especie de sede social que funcionaba como cabildo, pero también como iglesia. En los siguientes 4 años logra organizarse, porque el cabildo crece, y tener una estructura sólida. Así, en el año 1974 se construye la primera iglesia chica, como se llamó, y que fue construida ya con material cerámico, ladrillo, teja colonial, madera y otro. Para esta obra, los indígenas del cabildo logran organizarse para una rápida construcción. Y así, algunas comunidades se encargan de la madera, otras de la cerámica, del transporte, otros de la mano de obra, con ayuda de la alcaldía y de personas particulares. Seguimos leyendo este documento publicado por Univalle y la alcaldía de Trinidad. Con el pasar del tiempo y los años, la iglesia chica cumplió su función y se ve la necesidad de ser reembolsada y construir otra más amplia y de mayor capacidad. La idea se plasmó en 1994, cuando empieza a ejecutarse, y se termina en 1997 con la ayuda de Adveniat, una organización religiosa de Alemania. El proyecto y la construcción está a cargo del ingeniero Armando Tejada, con la colaboración de los maestros albañiles Viviano Sodar Adán, Epifanio Nogales, los talladores Julio César y Alejandro Cunavi, Bernardo Temo y Fausto Muiva Sen. La iglesia tiene una particular característica en su acabado. Sus columnas de madera se encuentran talladas con símbolos que representan un personaje bíblico y otras que representan su cultura. Hay machetero, hay violinista, hay flautero, etc. La misa, la primera misa, se celebra un padre indígena de nombre Maximiliano Noé. Estas son referencias históricas sobre los edificios religiosos de la capital del Beni, Trinidad, que tiene mucho que ver con el trato o el maltrato de las autoridades de la sociedad carayana hacia los indígenas. Seguimos aquí en Sachemojos. Referencias de este tema que dijimos están en la publicación de la Universidad del Valle y la Alcaldía Municipal. De este tema iremos dando detalles en próximos programas. Doctor honoris causa. Un profesional mexicano ha sido reconocido como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma del Beni. Se trata del mexicano Marcelino Muñoz Sánchez, un empresario, escritor, conferencista de reconocido prestigio internacional. El rector de la UAB, Jesús Egues Rivero, fue el encargado de imponer la medalla correspondiente en un acto especial. La distinción se efectuó al final del curso superior de diplomado en docente tutor, dictado en la UAB, y es un diplomado que tiene el objetivo de mejorar la docencia en el modo virtual, es decir, a través de la red internacional. El rector Egues impuso la medalla de doctor honorario de la UAB a Marcelino Muñoz, agradeciendo su contribución a la educación superior. El doctor Muñoz preside una fundación destinada a ayudar a los estudiantes a lograr su objetivo de profesionalización a través de varias herramientas. Heliconia rostrata. Todos en Bolivia ya conocemos la flor del patujú, que tiene los colores de nuestra bandera. Muchos recuerdan que esta flor, pintada en una bandera, fue el símbolo de la marcha por el territorio y la dignidad
de 1990. Desde entonces, la bandera de la flor del patujú es lo más alto de los indígenas. En marzo del año 2021 se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar a la bandera del patujú como símbolo patrio nacional. Quiere decir que hace 3 años la bandera del patujú está en un proyecto para convertirse en bandera nacional. El proyecto está paralizado. Fue presentado por el diputado Fernando Llapis Hench de la bancada del Beni. La exposición de motivos señala que la flor del patujú es reconocida como flor nacional ya en la Constitución política. Subraya que la bandera del patujú es un símbolo catalogado por la ciencia que estudia las banderas, los pendones y los estandartes. Esa ciencia es la vexilología. Esta bandera identifica a los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Desde el 2013 ya es bandera cívica departamental en Santa Cruz y desde el 2014 es símbolo oficial del departamento del Beni. Con esos antecedentes, el proyecto de ley busca convertirla en símbolo nacional oficial. Esperemos que pronto sea incorporado el proyecto a la agenda de los diputados. Seguimos en Sachemojos. Historia colonial. El 25 de marzo es el aniversario de fundación de Loreto, la capital de la provincia Marván. Loreto es la primera misión, o fue la primera misión evangelizadora de los jesuitas. Se fundó en 1682. En el libro Monografía de la provincia Marván, la profesora Carolina Bartelmí relata dónde hicieron la catequización los misioneros de esa época, de la primera época de la evangelización. En la página 168 de la monografía dice: como la conquista del Mojeño se hizo a través de la religión, los conversores han tenido que improvisar una choza en plena selva para hacer la casa de Dios. Una choza humilde de chuchío, con techo de palmera motacú, que empezó a cumplir su misión cuando se colocó en ella y por primera vez el Santísimo, simbolizado en la luz encendida desde el sagrario que alberga al Cristo sacramentado. Esta humilde y solemne construcción, dice Carolina Bartelli, presenció el bautismo de los primeros conversos y por 6 años y 8 meses fue el histórico primer templo de Mojos, hasta que 16 años después, los nativos más acostumbrados ya a su nueva vida, los padres misioneros empezaron a levantar un templo verdadero. El templo de Loreto, primero en la extensión mojeña, poseía una arquitectura que tuvieron después todos los templos mojeños, producto de la labor misionera de los jesuitas, entre 1675 y 1767. Estas iglesias, se refiere ya a la que empezaron a construir después de 15, 16 años, fueron muy peculiares y su planta y estructura proviene de las misiones guaraníes de Paraguay. Estas características generales son planta de 3 naves con cubierta a 2 aguas, pórtico y peristilos a imitación de los templos griegos. Las columnas son generalmente de cedro que antes de ser enterrados se queman ligeramente y se calafatean para que las bases sean imputrescibles, que no se pudran. Para comenzar la construcción se levantan 4 filas de estos troncos y se cierran los extremos con adobe, lo que constituyen los muros externos del templo. Para sus galerías exteriores se añaden 2 filas de troncos asegurados sobre macizos de tierra que sostienen los tirantes, arcos y madera que dan la reminiscencia mudéjar, lo que se hacía en España. Estas columnas se unen en sentido longitudinal y transversal. Las fachadas tienen una sola puerta de ingreso y ventanas que se abren a las naves laterales. Sus portadas son prolongación de la estructura interior que avanza hasta formar un pórtico.
El muro, que forma una fachada puntiaguda, se decora con columnas semiempotradas y obra de ebanistería. La decoración interior se hace principalmente con esculturas de madera sobre columnas que son derivaciones del zócalo, desde abajo. El fondo interior de la primera iglesia de Loreto, construida por los padres conversores y que fue demolida en 1990. Quiere decir que la segunda iglesia duró hasta 1990. Datos para la historia de Loreto, ahora que hemos celebrado recién un nuevo aniversario de su fundación. Son detalles del primer templo de los jesuitas en Loreto, los primeros años de la colonización en Mojos, escrito por Carolina Bartolomé en el libro Monografía de la provincia Marván. Felicitaciones a los loretanos por el 342 aniversario de fundación como primera misión en Mojos. Seguimos en el programa cultural Sache Mojos. Rincón poético. En homenaje a este aniversario de Loreto, vamos a recoger un poema de Óscar Velarde Bejarano. Nacido en la provincia de Marván, Óscar Velarde escribió el poema Pueblito Viejo, dedicado al tricentenario de Loreto, hace ya 41 años. Lo extraemos de la monografía de la provincia de Marván en la página 191. Mi pueblito loretano, qué solo y triste has quedado. Ya no sos aquel emporio de los tiempos que han pasado. Ya tienes 300 años de leyenda y tradición, pues tu suelo fue la cuna del Beni, su fundación. Chancacas de torno largo son tan solo ya un decir. Con el azúcar del Imoquije se pintaba un porvenir. El violín de Camazún, sacristán y machetero, con la flauta de Malala eran serios parejeros. El delicioso batidillo que se hacía en Mituquije, los paseos a San Diego, a Checheque y Yonoquije. Las mujeres de aquel tiempo, con tu flor reina Victoria, que admiramos en el Cécero, forman parte de tu historia. Fueron mujeres hermosas que engalanaron Loreto, fue misterio de natura o tal vez algún secreto. Al múltiple Salazar, que 12 cuerdas pulsaba, el tambor de Taita Pedro muy alegre contestaba. Cuando la sed era mucha, chivé de mamá Felipa, una tutuma con agua o chiche de doña Juana. Con mucha habilidad Teodora, al igual que mamá Cruz, fabricaban loza fina para llevar a Santa Cruz. Los quesos con mucha grasa que se hacían en San Juan tan solo son hasayeses que ya nunca tejerán. Al recordar esas cosas se va apagando mi voz. Con versos de bohemio quiero ser tu portavoz. Pueblito Viejo, poema de Óscar Velarde Bejarano, homenaje a Loreto en el tricentenario de la primera misión jesuítica en Mojos. Calendario histórico regional. Vamos a recordar aquí algunos hitos del calendario histórico regional. ¿Comenzamos? Calendario histórico regional, año 1967, 1 de abril. En Trinidad, los profesores Zoilo Salces Paz y José Farah Aquín, secretario ejecutivo y de Relaciones de la Federación de Maestros Urbanos, organizan el Comité Pro Universidad Beniana. Lo hacen en la Secretaría Permanente de la Federación Sindical Docente. Fue presidente del comité el abogado Carmelo Córdoba Pérez y presidente ejecutivo el médico Samuel Chiriqui Bejarano. Calendario histórico regional, año 1968, 1 de abril. Se crea el tercer distrito naval Madera con asiento en Guayaramerín. La decisión está contenida en el decreto 50, firmado por el presidente René Barrientos Ortuño.
La nueva unidad militar tiene jurisdicción desde Puerto Versalles en el río Itenes hasta Puerto Manu en el río Madera. Tiene 3 bases navales, 10 capitanías de puerto, un batallón de infantería y una flotilla naval. Calendario histórico regional, año 1767, 2 de abril. El rey Carlos III de España firma la expulsión de la Compañía de Jesús de las colonias en América y Filipinas. El decreto real es consecuencia de la acusación de una supuesta conspiración de los jesuitas para destituir al monarca. La decisión de Carlos III se aplicó con el cerco militar a las residencias de los jesuitas en toda España. El decreto real llegó a conocimiento de la gobernación de Mojos en septiembre de ese año. Entonces había 17 reducciones en pleno funcionamiento. La salida de los jesuitas de América hacia España se prolongó por 6 años, hasta 1773. Calendario histórico regional, año 1944, 4 de abril. El director del núcleo escolar indigenista de Casarabe, Carlos Felipe Loaiza Beltrán, es destituido de su cargo por una denuncia. Fue absuelto de los cargos, estuvo 7 años en el puesto, lo sucedió el profesor Raúl Monge Roca y después Néstor Suárez Chávez. En los siguientes años, el núcleo escolar de Casarabe sufrió disminución de alumnos y muchos se trasladaron a la misión evangélica de Eviato. La escuela indigenal de Casarabe fue clausurada en septiembre de 1948 y transformada en una escuela granja en 1950. Calendario histórico regional, año 1996, 4 de abril. Fallece en Trinidad Alcindo Claro Celada, ganadero y compositor. Hizo la primaria en la Escuela Juan Francisco Velarde y la secundaria en el Colegio Nacional 6 de Agosto. Se alistó en el ejército para la Guerra del Chaco. Fue alumno en la Escuela de Aviación Militar y también en la carrera de Medicina en Cochabamba. Fue uno de los fundadores del Partido de la Izquierda Revolucionaria PIR. En esa condición fue concejal municipal. Aficionado a la música, fue cantor en barrios y emisoras de radio. Es el autor de la letra y música de la conocida canción Vaca Vieja, inmortalizada por el conjunto Los Taitas. También compuso Cañaveral y Comparsita. Escribió el libro inédito Recordando el pasado de mi Trini musical. El texto es una especie de memoria que reseña a los artistas de la primera mitad del siglo XX en Trinidad. Calendario histórico regional, año 1916, 5 de abril. Nace en Trinidad Germán Vargas Martínez. Hizo la primaria y la secundaria en Cochabamba. Estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Simón. Fue uno de los fundadores del Sindicato de Periodistas de Cochabamba en 1941, del que fue secretario de Gobierno. Ejerció el periodismo en el Beni, en Cochabamba y en La Paz. Como abogado, fue secretario en el primer Congreso Nacional de Profesionales. Fue militante del PIR y en esa calidad fue diputado por el Beni y por La Paz. Después fue parlamentario por Pando, en filas de Acción Democrática Nacionalista. Conformó la Comisión de Estudio de los Límites del Beni. Es autor de los libros Libertad de Pensamiento y Libertad de Prensa, Alto Madidi, Bosquejo del Periodismo en el Beni y Juicio de Responsabilidad o Sainete. Falleció en 1993 en La Paz. Calendario histórico regional, año 1888, 6 de abril. Se instala en Trinidad el Colegio Nacional de Instrucción Secundaria, el primero en el Beni. El colegio fue creado por ley del 28 de octubre de 1886 en la presidencia de Gregorio Pacheco. Su primer rector fue el doctor Juan Lorenzo Campero. Sus primeras aulas fueron en el local de la Corte de Justicia en la capital. Acogió a damas y varones hasta mediados del siglo XX, cuando se creó el Liceo para Mujeres Mario Sayeli. En la década de los 60 tuvo una sección industrial dedicada a enseñar electricidad, carpintería y herramientas a los futuros bachilleres. Lleva el nombre hoy de Colegio Nacional 6 de Agosto. A comienzos del siglo XXI cambió de local a una nueva instalación en la urbanización universitaria. El colegio es miembro de la Asociación de Colegios Secundarios Centenarios Bolivarianos.
Calendario histórico regional, año 1957, 6 de abril. Se crea el primer colegio secundario en la ciudad de San Joaquín, provincia Mamoré. La decisión fue tomada por el Club de Leones debido a la necesidad de dar continuidad al estudio de los alumnos de primaria. Por 2 años las clases se dieron en la alcaldía municipal. El nuevo colegio fue bautizado Capitán Horacio Vázquez Sánchez, en honor al primer militar de aviación de ese nombre, oriundo de San Joaquín. El primer director fue el profesor José Manuel Paz. Los maestros empezaron a dar clases con carácter honorario. En 1960 se construyeron las primeras aulas en un terreno adquirido por el Club de Leones. Las primeras bachilleres fueron Nelvita Borga y Margarita Vilche. Calendario histórico regional, año 1972, 6 de abril. Por decreto, el gobierno nacional compromete la construcción de un nuevo local para el Colegio Nacional 6 de agosto. Calendario histórico regional, año 1986, 7 de abril. Se promulga la ley nacional que aprueba el contrato con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, FONPLATA, para la construcción de la carretera pavimentada Santa Cruz Trinidad. Fue financiada por el Servicio Nacional de Caminos, Tesoro General y la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz. Calendario histórico regional, año 2009, 7 de abril. Fallece el escritor movima José Luis Roca García. Muere en La Paz. Tenía 74 años. Bachiller en Santa Cruz, se graduó abogado en la Universidad Mayor de San Andrés. Se especializó en Derecho Comparado y en Historia. Docente universitario, presidente de la Sociedad Boliviana de Historia. Escribió una docena de libros, todos relacionados con la geopolítica, la descentralización y la democracia. Su tesis, Ni con Lima ni con Buenos Aires, es uno de los libros más consultados. Como político fue embajador de Bolivia en Inglaterra y en Colombia. Fue ministro de Agricultura, fue senador en representación de Pando. Ejerció de periodista. Había nacido en Santa Ana de Yacuma en 1935. Calendario histórico regional, año 1848, 8 de abril. Se confirma en la prefectura que una epizotia afecta al ganado caballar y mular de Mojos, presuntamente por contagio desde Guarayos. La epidemia agrega drama a la inundación provocada por el desborde del río Mamoré. La epidemia obliga a utilizar el buey caballo como cabalgadura. El prefecto del Beni, José Gabriel Moreno, lamenta la pérdida de caballos que sirvieron para pagar réditos del Estado y los sueldos de muchos años, y también para la reforma militar. Calendario histórico regional. Año 1887, 9 de abril. Nace en Riberalta Medardo Chávez Saucedo, poeta, escritor, periodista, historiador. Se graduó abogado en la Universidad Gabriel René Moreno. Fundó y dirigió los diarios El Beni y La República. En Cobija creó el periódico La Frontera. Fue director de la Reforma de la Paz y autor de 100 sonetos bolivianos, El Dorado Boliviano y dilucidaciones históricas sobre el Chaco. Falleció en 1929. Calendario histórico regional, aquí en Sachemojos. Listo el pollo. Les prometo más sobre cultura dentro de una semana, aquí mismo. Mientras tanto, feliz semana para ustedes.